Bueno, vamos a ver el último capítulo del curso. Capítulo 7, derivación e integración numérica. Introducción. Derivación numérica. Para iniciar, sabemos que el concepto de derivada en un punto x o y para una función f está determinado por la siguiente expresión, ¿no? El concepto básico de cálculo 1 o inicio en las carreras de ingeniería y ciencia, ¿no? Si h es suficientemente pequeña, se tiene que una buena aproximación de la derivada de f en x cuando es igual a x o y está dada por la siguiente expresión, ¿no? Seguimos citando definiciones básicas, ¿no? Geométricamente, la expresión anterior nos muestra la recta secante que pasa por los puntos x o y, f de x o y más h y f de x o y más h. Pero, ¿y la derivada que no era tangente? Bueno, sí, pero lo que pasa es lo siguiente. Déjame explicarle aquí. En realidad, esto ya se pasaría a convertir a una secante. Supongamos que tengo esta curva, más o menos así, en donde yo digo que este punto, a esto lo voy a llamar mi f2 y a este yo lo voy a llamar mi f1. Entonces yo voy a decir que para un punto en el que este vendría a ser xy más h, voy a tener mi f2. Y para este punto, que va a ser mi f, que va a ser que diga mi x o y, la diferencia va a ser h, lo suficientemente pequeña, solo que por motivos de gráfico lo pongo en distancias considerables. Este va a ser mi f de 1. Entonces no cabe la posibilidad de que este sea tangente, ¿no? Sí, pero sí una recta secante. Imaginemos que esta es una recta secante para ambos puntos. Es secante porque estoy considerando dos puntos, ojo. Consideremos una curva cuadrática f cualquiera que se abre hacia abajo de color azul en el eje de las x. Tenemos los puntos x o y menos h, x o y x o y más h. Geométricamente podemos deducir tres aproximaciones. Bueno, tengo esta curva azul que se abre hacia abajo y este punto, para todos los problemas que vamos a hacer a partir de adelante, va a ser mi punto de referencia. Se supone que por definición básica de derivada, la tangente en este punto vendría a ser la derivada de esta función evaluada en este punto. Pero, considerando un h lo suficientemente pequeño, yo puedo decir a partir de mi axis de referencia, puedo considerar dos axis más, x o y menos h y x o y más h. ¿Sí? ¿Dónde se deducen tres aproximaciones? La derivada de f con respecto al punto x o y, aplicando la diferencia progresiva, yo uso mi axis de referencia y el x o y más h, mi axis de referencia más h. Lo mismo, en la diferencia regresiva, uso mi axis de referencia y mi axis x o y menos h. Y en mi diferencia centrada, uso mis axis que están a los extremos, que no vendría a ser otra cosa que la suma de la progresiva con la regresiva. Pero que solamente las utilizo y eso no, porque en anterior diapositiva nosotros encontramos una expresión basada en dos puntos, es decir, basada en una recta secante que intersecta dos puntos de la curva f. Esa definición vamos a aplicar acá. Vamos a considerar dos puntos muy cercanos porque h lo consideramos como muy pequeño, pero considerando tres clases de puntos. Mi referencia más, mi segundo punto sería el mismo punto más un h, o si no mi referencia, con mi siguiente punto sería el mismo punto menos h. Para tenerlo más claro, veremos un ejemplo. Ejemplo 7.1. Dado un polinomio f de x que es igual a menos 0.3 por x a la cuarta menos x al cubo menos 0.2 por x al cuadrado más 0.5 por x menos 1.2, hallar la derivada de la función f evaluada en menos 1 usando las tres formas mostradas anteriores, tomando para h los valores de 0.5 y h 0.25, teniendo en cuenta que el valor exacto de la derivada de f evaluado en menos 1 es menos 0.8998. Bueno, sí, le damos solución. Con las propiedades de derivación tradicionales, es decir, considerando la derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, la derivada de 2x, 2. Entonces, todo con respecto a x, claro. Considerando esas propiedades de derivación tradicionales, propiedades polinómicas, calculamos el valor exacto de la derivada con respecto a menos 1, ¿no?
tenemos eso, ¿no? Ya derivamos nuestra función de f, la evaluamos en -1 y aproximadamente tenemos un menos 0.9, ¿no? Que está muy cercano a lo que el problema nos da como dato, ¿no? Donde la derivada de f evaluada en -1 es igual a menos 0.8998. Aparentemente este resultado es aceptable. Ahora veamos con las tres formas pedidas del problema. Ahora sí, con h igual a 0.5 utilicemos los siguientes puntos y sus imágenes. ¿Pero por qué 3 puntos? Bueno, en la progresiva utilizamos... Voy a cambiar a puntero láser. En la progresiva utilizamos mi axis de referencia y mi axis más un h. En la diferencia hacia atrás utilizamos mi axis de referencia con mi axis menos h. Como mi axis de referencia es -1 porque estamos evaluando la derivada de la función en -1, el menos h se me hace menos 0.5 y x sub i más 1, que vendría a ser x sub i más h, vendría a ser -1 más 0.5 menos 0.5. Evaluamos cada axisa en f y tenemos los siguientes resultados. Ahora sí solamente es de completar, ¿no? Para fórmula progresiva tenemos la siguiente expresión, puedes detenerte con tu lápiz y papel y poder comprobar los resultados. Y tenemos el siguiente error relativo. Ya les dije que error relativo es igual a el valor verdadero menos el valor aproximado sobre el valor verdadero por 100. En este caso, para la fórmula progresiva tenemos que va a haber un error relativo de 56.93%. Imagínense, nosotros sabemos que la respuesta es menos 0.8998. Que en el caso de aplicando propiedades polinómicas me sale 0.9. Pero aquí tenemos un resultado muy bajo. Muy bajo. Tenemos para la fórmula regresiva, otra vez, puedes sacar tu lápiz y hacer tus cálculos. Tenemos un resultado de menos 1.3125. Con un error relativo de valor verdadero menos un valor aproximado sobre valor verdadero. 45.86%. Bueno, un menor error que el anterior, pero aún así sigue habiendo bastante diferencia. Ahora para la fórmula central, comprueba, tenemos un error relativo de 5.53%. Parece que esta se aproxima más, ¿eh? Ahora sí, resolvemos con el h 0.25, lo mismo, hallamos unos nuevos puntos. Mi referencia, mi x sub i más 1 vendría a ser mi referencia más h, y x sub i menos 1 vendría a ser mi referencia menos h. Reemplazo mis nuevos valores en f, obtengo estos valores, y para la fórmula progresiva otra vez de nuevo es de completar y llenar. Tengo ese resultado, obtengo un error de 28.66%, obtengo una mejor aproximación que en las operaciones anteriores. Para mi fórmula regresiva obtengo un error de 25.90%, mucho mejor. Y para mi fórmula central, supongo yo que habrá una mejor aproximación, ¿no? Un error de 1.367%. Una mejor aproximación. La explicación de los errores cometidos en estas aproximaciones o por qué la fórmula central aparentemente es la más correcta o es la más precisa, la estaremos viendo en el siguiente video, en el cual explicaré los errores que se cometen en cada una de las aproximaciones. Pero antes de eso, explicamos el código 7-1 en MATLAB.